Mis hermanos, buenos días. Quisiera presentarles al hermano Juan Sebastián Bravo, que pueda pasar por favor. Juan Sebastián sirve en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Batán. Es profesor de apologética. Apologética es la defensa de la fe, mis hermanos queridos, ¿no? Y este es el tema de esta mañana, como ustedes deben haber visto tal vez algunos en las redes sociales. El verdadero defensor de la fe es el tema. Y no les digo más porque Juan Sebastián es el que va a predicar. No les adelanto más, pero es muy interesante. Él es ingeniero industrial, está estudiando una maestría en ciencia y religión y también sirve hace 3 años en un ministerio de apologética, es decir, de defensa de la fe, defensa del evangelio, que se llama Fe Razonable, ¿no? Entonces, vamos a orar por Juan Sebastián. Hoy en día vivimos tiempos muy convulsionados, como sabemos, y necesitamos saber cómo defender la fe, ¿no? Que el Señor nos guíe, porque la fe está siendo atacada de muchas maneras, ¿verdad? Y le pedimos al Señor sabiduría a través de su palabra y que use a Juan Sebastián también para poder capacitarnos en esta área tan necesaria de nuestro siglo XXI. Extendamos las manos hacia Juan Sebastián y oremos para que el Señor le use. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Juan Sebastián Bravo, gracias por esa capacitación, gracias por tantos años de estudio de tu palabra y esa experiencia también de poder encontrarse con este mundo de la defensa del evangelio. Señor, hoy en día lastimosamente hay muchas tergiversaciones sobre lo que es defender el evangelio, defender la fe. Lastimosamente vemos que en redes sociales hay tergiversación, hay malas interpretaciones, pero Señor, que tu palabra sea la que nos dirija, porque vivimos tiempos convulsionados, la fe está siendo atacada, el evangelio está siendo atacado y necesitamos del poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra para con sabiduría y discernimiento poder ser buenos defensores de la fe y verdaderos defensores de la fe, pero de acuerdo con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y te use, Juan Sebastián. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Amén. Es un gusto estar aquí. Me perdonan si por ahí se me sale algo porque la verdad estoy un poco nervioso y no es mucho por el tema de hoy día, sino porque tengo algunas cosas en mi cabeza, entre ellas, si es la voluntad del Señor. Me voy a casar en unos meses, así que entenderán que muchas gracias. Aquí está mi prometida y bueno, tengo algunas cosas en la mente y como ustedes saben, los hombres tenemos el defecto de que a veces solo podemos pensar en una cosa a la vez. Así que muchas gracias por esta invitación. La verdad para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias también al pastor por confiar en mí, porque yo estuve hace unos meses aquí compartiendo con los jóvenes un tema sobre ciencia y religión. Y cuando el pastor me volvió a escribir dije, chévere, tal vez me está pidiendo otro tema, pero en realidad me dijo que venga acá a compartir con ustedes, así que realmente gracias, pastor, por la confianza. Yo entiendo mucho el respeto y la solemnidad por pararse acá frente a la congregación del Señor y frente al Dios mismo. El día de hoy me han pedido compartir el verdadero defensor de la fe, ¿sí? Perfecto, así están las slides. El pasaje que vamos a ver el día de hoy está en 1 de Pedro 3:15, ¿sí? No sé si hay algunos cristianos de aquí que puedan sacar sus Biblias y buscar el pasaje. Así que vamos a ver 1 de Pedro 3:15, ¿sí? El pasaje dice así: sino santificad a Dios del Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para poder entender este pasaje quisiera irme un poquito hacia atrás, ¿sí? Vamos a entender a qué se está refiriendo Pedro en este pasaje
en qué contexto lo está diciendo y bajo qué circunstancias, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de historia, ¿sí? Para los que recuerdan, las primeras décadas, estoy hablando obviamente luego de Cristo, es decir, los años 10, 20, 30, 40, 50, los judíos veían al cristianismo como una especie de secta, ¿sí? No veían al cristianismo como una religión nueva, sino como una especie de secta, ¿sí? Aquellos que en teoría ya habían encontrado al Mesías y digamos que por ahí tenían un par de diferencias. Entonces, estos judíos estaban batallando porque obviamente, como ustedes saben, los judíos y los judíos que no son mesiánicos todavía siguen esperando al Mesías. Y ellos batallaron con esa idea con los cristianos del primer siglo. A inicios de estas disputas, por así decirlo, los romanos todavía no se metían, ¿sí? Acordémonos que estamos en un contexto judío grecorromano y los romanos no se metían porque decían, bueno, parece que tienen los judíos como que problemas entre ellos, ¿no? Parece que hay por ahí disputas, hay unos locos que dicen que un tal Jesús resucitó y otros que no le creen, etcétera. Entonces, los romanos inicialmente no se metían, pero eventualmente las diferencias entre los judíos y los cristianos se empezaron a acentuar tanto que ya empezaron a diferenciar a los grupos, ¿sí? Ya no eran unos judíos que creían en algo más, ¿no? Ya era otro grupo de personas que creían en otras cosas diferentes. Ahora, la persona que estaba a cargo en esta época del imperio se llamaba Nerón. Nerón llega en el año 54 al imperio y llega bajo circunstancias muy complicadas. Como ustedes saben, la historia de los emperadores romanos es una historia siempre llena de violencia. Se dice que su madre asesinó a varias personas para poder lograr poner a Nerón a cargo del imperio romano. Y curiosamente, unos años más tarde de que Nerón empiece su gobernanza, por así decirlo, empieza a hacer muchas cosas, ¿sí? Y empieza a coger el poder por encima del servicio que se entiende que es del gobierno y empieza a perseguir a aquellos que piensan diferente a él, ¿sí? Estamos hablando de los años más o menos 60 después de Cristo. Ahora, unos años más tarde, saltándome varios elementos de la historia, estalla un incendio en Roma, ¿sí? Los historiadores no saben por qué se da este incendio, pero muchos creen que Nerón mandó a incendiar Roma para volver a reconstruirlo basado en lo que él quería hacer. Él quería hacer estatuas para él quería hacer varios centros de recaudación de impuestos para él, etc. Y obviamente la gente se empezó a preguntar cómo es que Roma se incendia, ¿no? Empiezan a buscar las causas. Y Nerón obviamente, por el tipo de personalidad que él tenía, él les culpa a los cristianos, ¿no? Entonces, él les culpa a los cristianos porque él ya sabía este conflicto entre judíos y cristianos. Él decía, bueno, hay un conflicto entre los judíos y los cristianos, entonces yo me voy a aprovechar de eso. ¿Para qué? Para culpar a los cristianos de este incendio. ¿Por qué? Porque ya la gente los estaba empezando a ver mal, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en esta época? Estamos hablando ya del 64 luego de Cristo. Tácito, un historiador romano, escribe lo siguiente, y quiero que escuchen bien qué es lo que este historiador romano empieza a decir. Además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entrenamiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran la ciudad, ¿sí? Aquí traje unas imágenes, creo que sí se logran ver. No sé si me ayudan poniendo el slide donde están los cristianos en los coliseos romanos. Pero todo lo que Tácito describe es verdad. Se empezaron a perseguir a los cristianos y muchos de ellos eran crucificados, otros de ellos servían como diversión para el Coliseo romano. Acuérdense que el Coliseo romano fue un centro de matanza gigante en el primer siglo, ¿sí? Hay historiadores que dicen que las personas cambiaban la arena del Coliseo romano varias veces al día porque se llenaban pozos de sangre. Hay historiadores que recolectan información y dicen que se mataban más o menos 10,000 animales
al día entre elefantes, tigres, serpientes, porque obviamente se enfrentaban contra soldados romanos en una especie de espectáculo y también contra los cristianos. Tácito sigue diciendo, todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía el castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Entonces, ojo que Tácito era un historiador romano, pero él empieza a ver esta matanza en contra de los cristianos como algo cruel. ¿Ya? Es decir, él dice, no parece que es algo que es justo y se le está matando y se le está torturando y se le está asesinando solo para satisfacer la crueldad de una persona. ¿Ya? Y obviamente aquí en este caso está hablando de Nerón. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque Pedro se escribe en ese contexto, ¿sí? Y es un contexto muy diferente al que hoy vivimos. ¿Ya? Uno puede decir, sí, tal vez me juzgan por ser cristiano, o me molestan por ser cristiano, o se burlan por ser cristiano, pero esa época era mucho peor. ¿Ya? Varios cristianos murieron crucificados cabeza abajo. Se cree, por ejemplo, que el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo. Varios cristianos se los colgaba de antorchas y se les prendía fuego para que sirvieran como luminarias dentro de la ciudad. Y muchísimos cristianos, como digo, murieron dentro de estos coliseos romanos. Ahora, este es el contexto en el cual Pablo está escribiendo su carta. Y es importante entender, porque no era un contexto sencillo, ¿no? No era un contexto fácil. A los cristianos ya se les estaba identificando, como digo, porque se los separó de los judíos, y posterior a eso, Nerón empieza a perseguirlos. Pedro empieza su carta escribiendo a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran provincias romanas que hoy en día se encuentran al norte de Turquía. Esto está en 1 de Pedro 1:1. Entonces se entiende realmente que el contexto de este pasaje es para cristianos dentro de provincias romanas que estaban siendo perseguidos. Ahora, creo que con esta breve explicación podemos pasar al siguiente punto, ¿sí? Y si me ayudan colocando en el slide siguiente, por favor. La carta de Pedro, y en específico este pasaje que hoy día vamos a ver y sobre el cual se desarrollará el tema, que es el verdadero defensor de la fe. ¿Qué significa ser un verdadero defensor de la fe? Y hoy día vamos a ver 3 elementos que yo quisiera que ustedes se lleven de esta prédica, ¿sí? No sé si ya está el primero. Perfecto. ¿Ya? Y quiero que vean estos ejemplos. Les voy a dar 3 ejemplos hoy en día, un poco de lo que está pasando en el mundo. Obviamente no es como antes, pero digamos que no estamos lejos de volver a una persecución hacia los cristianos, ¿sí? Esta es una noticia que salió hace 3 meses, me parece que es en Virginia, ¿ya? Esta es más bien dicho, una clínica pro vida, ¿ya? Como ustedes saben, en los Estados Unidos el aborto es legal. Hace unos meses eliminaron lo que se conoce como el fallo Roe versus Wade, no sé cuántos de ustedes escucharon eso, pero básicamente el fallo Roe versus Wade fue una disputa entre una persona que se llamaba de apellido Roe y versus Wade allá en el 73, en donde se buscó eliminar todo lo que es las leyes en contra del aborto. Obviamente este fallo resultó favorable y producto de eso es que en todos los estados de los Estados Unidos hoy en día el aborto es legal o era legal, ¿sí? Hoy en día con ese fallo fuera, digamos que se está reduciendo, pero ya es jurisprudencia de cada estado el decidir qué se hace. Pero bueno, miren, hace unos meses, luego de que este fallo se eliminara, muchos grupos feministas empezaron a atacar clínicas pro vida, es decir, clínicas donde se les daba atención a madres que habían abortado o a madres que pensaban en abortar, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿No? Es decir, el aborto es legal en los Estados Unidos, ya. Pero ¿por qué la necesidad de atacar a aquellos que quieren defender la vida? ¿No? No se entiende muy bien. Vamos a la siguiente slide, por favor. Este es otro ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Esto ocurrió en una escuela en Alemania. Un profesor
se rehusó a llamar a un alumno con un pronombre de género, ¿ya? ¿Qué es esto? Hoy en día está proliferando mucho lo que se conoce como el transgénero, ¿ya? O el cambio de sexo. ¿Qué es eso? ¿Ya? Si yo nazco hombre, pero eventualmente en mi vida digo, bueno, no quiero seguir siendo hombre, quiero seguir siendo mujer. O lo contrario, ¿no? Si yo nazco mujer y no quiero seguir siendo mujer, quiero ser hombre, ¿ya? Hoy en día está una enorme revuelta alrededor de todo lo que eso contempla y digamos que se están creando nuevos pronombres y nuevos adjetivos para estas personas. Entonces, esa persona ya no es él o ella, sino es ella, ¿ya? Ella en el sentido de un género neutro, ¿no? Parece una estupidez lingüística, pero es lo que está pasando hoy en día. Y en muchas ciudades alrededor del mundo, a los profesores que no quieren aferrarse a eso porque defienden el sexo biológico, se les está quitando de los puestos, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene supuestamente tal vez un niño que no fue criado en un ambiente cristiano y es hombre el niño y dice, yo no quiero que me llames él, sino ella, porque yo soy mujer, ¿no? Y si el profesor es cristiano y dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo soy cristiano, yo quiero defender mis valores. El profesor hoy en día puede ser despedido y puede ser seguido a juicio por lo que se conoce como delito de odio, ¿ya? Es decir, este profesor en pocas es un transfóbico, ¿no? Parecen cosas locas, pero es cosas que están pasando alrededor del mundo. Y vamos al siguiente slide, el último, por favor. Esto es algo muy parecido, ocurrió apenas el año pasado en la ciudad de Madrid, en España. Ya a este profesor lo suspendieron, perfecto, lo suspendieron por decir que solo existen dos sexos, ¿no? Y este profesor decía, o sea, me están suspendiendo por básicamente decir cosas como que la Tierra es redonda, ¿no? A este punto de locura estamos llegando. Y bueno, podría seguir enumerando varios ejemplos. Bueno, perdón, me falta uno en la siguiente slide. Esto es algo que pasó hace unos meses y está pasando bajo el régimen de Ortega en Nicaragua, ¿sí? No sé cuántos ustedes vieron, pero se está empezando a destruir iglesias católicas y está empezando a sacar curas de las iglesias y a robarse lo que hay en las iglesias. Y nadie podía hacer nada, ¿por qué? Porque el presidente es básicamente socialista comunista, es casi un ateo, entonces a él le vale un poco lo que está pasando, ¿ya? Esto es en Nicaragua, no estamos muy lejos ya de acá. Ahora, luego de haber visto un par de ejemplos, ahora sí quiero que vayamos al pasaje y creo que va a tener un poco más de sentido ahorita. El pasaje empieza diciendo, santificad al Señor en vuestros corazones, ¿sí? La primera clave para ser un verdadero defensor de la fe es, ¿qué está ahorita? El siguiente, porfis. Chévere. La primera clave para ser un verdadero defensor de la fe es demostrar una buena conducta, ¿sí? Antes de meterse en cualquier cosa, Pablo dice, primero santifica al Señor tu Dios en tu corazón y demuestra una buena conducta, ¿ya? Y el día de hoy no voy a hablar mucho de eso, pero básicamente lo que Pablo está diciendo es todo lo que ya escribió en los capítulos 1 y capítulos 2, ¿sí? No voy a leer todo, pero quiero que por favor vayan a, por ejemplo, Primera de Pedro. Vamos a ver el capítulo 1. Y no sé si alguien me puede ayudar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Alguien que se pare con voz grande, perdón, del versículo 1 al versículo 4. Alguien que se pare y que con voz grande nos pueda ayudar leyendo. ¿Quién se anima? Muchas gracias. ¿Capítulo 1? Sí, el capítulo 1 del versículo 1 al 4.
Sí, por favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, miren cómo empieza Pedro este libro, ¿no? Empieza primero diciendo, bendito Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, Pedro lo que está diciendo es, recuerden las bases que yo les di y recuerden las enseñanzas que yo les di, ¿sí? Les invito a seguir leyendo los siguientes pasajes porque luego Pedro habla de un llamamiento a la vida santa, ¿sí? Más tarde y luego de eso también habla de la piedra viva y el vivir como siervos de Dios, ¿sí? Todo eso es un preámbulo para el versículo 15, ¿sí? Que es santificad al Señor en vuestros corazones. Entonces, no me voy a detener mucho en esto porque también entiendo que cada domingo se habla un poquito de esto. Pero básicamente la idea de Pedro es esa, ¿no? Primero, antes de meter a defenderte algo, antes de meter a defenderte la fe, revisa que tu vida esté bien y que tu conciencia esté limpia en todos los ámbitos, en tu ámbito familiar, en tu ámbito de trabajo, en tu ámbito ministerial, en tus vidas personales, como tus finanzas, como tu sexualidad, como tu matrimonio, como tus hijos, etcétera, ¿sí? Eso es básicamente lo que está diciendo Pedro aquí, vivir una vida con buena conciencia. Ahora, vamos a los pasajes que están un poquito más abajo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra que Pedro usa aquí es defensa, que en el griego se traduce como apología, ¿sí? Apología, traducido a nuestros días, obviamente literalmente significa defensa, pero defensa ¿en qué sentido? ¿Sí? Los griegos de la época usaban la palabra apología para cuando alguien iba a defender algo dentro de un magistrado o bajo un juzgado, ¿ya? No sé cuántos de aquí, por ejemplo, han estado en un juzgado o en un litigio o en algún tipo de demanda, ¿ya? Cuando un abogado o una abogada va a presentar defensa de el demandado o el demandante, se entiende que este abogado o abogada tiene que preparar argumentos para defender o atacar a esta persona. ¿Sí? Se entiende que el abogado no va a llegar y decir, a mi acusado le acusan de crimen y yo creo que él es, no sé, que él no es culpable porque yo le conozco y es una buena persona, ¿no? El abogado no va a decir eso, va a venir con argumentos, con pruebas, con evidencia. Ese es un poco el contexto en el cual se dice que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora, una pregunta que les debe venir a la mente es, ¿defensa ante qué? ¿Ya? Y ahorita vamos a ver 3 pasajes que nos dicen defensa ante qué. Si nos vamos por favor al libro de Tito, el capítulo 1, el versículo 9. Tito y Timoteo son cartas pastorales, ¿sí? Las escribió Pablo entre líderes relativamente jóvenes que se estaban quedando a cargo de iglesias que Pablo estaba instaurando. Entonces, en este pasaje, Pablo le está dando a Tito los requisitos básicamente de los ancianos y de los obispos, es decir, de la gente, de los líderes que se van a quedar al frente de las iglesias. Y el versículo 9 es muy interesante porque dice que uno de los requisitos de estas personas es que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo un resumen. ¿Qué les dije en el primer punto? De un verdadero defensor de la fe debe demostrar buena conducta. Perfecto. El segundo punto, y si me ayudan poniendo la siguiente slide, por favor, ya está, muchas gracias, es que un verdadero defensor de la fe debe conocer bien la palabra de Dios, ¿sí? Pablo está diciendo aquí que las personas que se atrevan a liderar o que estén al frente de algo o que sean parte de la iglesia del Señor deben aprender a exhortar a otros con sana enseñanza y convencer a aquellos que contradicen. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque obviamente si él les exhorta a que hagan una buena enseñanza, es porque ya hay una mala enseñanza,
¿no? Se entiende eso, ¿ya? Ya habían personas, unos pocos años luego de que Jesús fuera hacia el cielo, ya habían personas que tenían malas enseñanzas, ya habían personas que estaban enseñando cosas contrarias a lo que Jesús enseñó, ¿sí? ¿Y cuáles eran esas cosas contrarias? Para eso, por favor, si me acompañan al libro de Judas. Judas es un solo capítulo y se entiende que Judas fue escrito por uno de los hermanos de Jesús, ¿ya? Y este es un libro muy interesante porque ¿dónde, o más bien en qué contexto se ven a los hermanos de Jesús cuando Jesús estuvieron aquí? No sé si recuerdan que los hermanos de Jesús no creían en él, ¿ya? Y es interesante que unos años después uno de ellos escribe un libro y es el libro de Judas. Judas 3 al 4, por favor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión de salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, si bien Judas empieza un poco similar a Pedro, ¿sí? Dice que vamos a contender por la fe. ¿Y por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿sí? Y ese es el primer punto que les voy a explicar hoy en día sobre o contra qué debemos dar defensa. En primer lugar, siempre vamos a tener gente infiltrada o gente que está en las congregaciones y termina compartiendo cosas extrañas, ¿ya? Yo me acuerdo en mi congregación hace algunos años, había una señora que servía en varios ministerios, ¿ya? Y obviamente yo no le conocía muy personalmente, pero la veía, servía en el ministerio de Ujieres, estuvo en el ministerio de señoras y etcétera. Un día, más bien no un día, sino un tiempo después nos dimos cuenta que la señora ya no venía a la iglesia, ¿no? Y da a ser el caso que esta señora luego fue a aparecer en un grupo de los testigos de Jehová, ¿ya? Los testigos de Jehová son, básicamente para hacer un resumen chiquito, son una secta cristiana que niegan doctrinas esenciales del cristianismo, ¿sí? Ellos tienen una traducción de una Biblia que no es correcta y terminan con doctrinas como, por ejemplo, de que Jesús es un ser creado, ¿no? No es un ser eterno, no es parte de la Trinidad, y eso conlleva muchas complicaciones porque un ser limitado, un ser creado, no puede salvar al mundo, etcétera. Entonces, esta señora estuvo ahí y me parece que se fue llevando a otras dos señoras y las anda invitando allá, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado porque cuando uno no conoce bien la palabra de Dios, termina en estos otros grupos, ¿ya? O termina creyendo cosas extrañas. Entonces, a esto hace referencia Judas. Luego de eso dice, versículo 4, a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿ya? Hoy en día tenemos muchas personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios, ¿ya? Es decir, personas que siguen pecando, siguen en su vida pecaminosa y dicen, bueno, Dios me va a perdonar, ¿no? O a la final ya soy salvo, ¿no? Un pecadito no me hace nada mal, ¿ya? El día de ayer estuvimos con mi prometida en una boda de unos amigos y la persona, el pastor que estaba oficiando el matrimonio, habló algo que es muy cierto y les dijo a los dos, miren, ustedes van a enfrentar una sociedad que intenta socavar el matrimonio, ¿ya? Y el pastor tenía razón, porque hoy en día la sociedad intenta socavar lo que es el diseño original de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer. La sociedad te va a decir que el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, puede ser entre una mujer y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre un hombre y dos mujeres o lo que sea, ¿ya? Hoy en día la sociedad busca el libertinaje en todo sentido, ¿ya? Si ustedes ven, hay muchas parejas que se van a vivir juntos antes de estar casados. Hay muchas parejas que se van de viajes juntos antes de estar casados, ¿ya? Y es una complicación muy grave. ¿Por qué? Porque ya nos están enseñando las convicciones con las cuales se supone que se debe enseñar.
Yo por lo menos crecí dentro de una iglesia en donde me enseñaron que si yo quería tener relaciones, tenía que casarme para eso, ¿ya? Y es lo que estoy caminando en eso, ¿ya? Y el problema de hoy en día es que se busca el libertinaje, y no solo en el sentido sexual, en todo sentido, ¿no? Es como que, bueno, voy a la iglesia el domingo, pero el sábado antes me pegué una borrachera del Sanflautas, ¿no? O voy a la iglesia el domingo, alabo y todo, pero maltrato a mi esposa o a mi esposo en la casa, ¿no? Voy a la iglesia el domingo o el sábado, pero también golpeo a mis hijos y no les enseño bien y les digo que son tontos o lo que sea, ¿ya? Eso es tener libertinaje y esperar que la gracia de Dios cubra todo, ¿sí? Siguiente parte. Niegan a Dios, el único soberano, ¿sí? Hoy en día hay mucha gente que niega que Dios es el único soberano, ¿sí? ¿Y a qué se refieren con esto? Existen muchos pensamientos hoy en día que se salen de lo que dice la Biblia y terminan con cosas muy extrañas. El otro día hablaba con un chico y él decía, yo creo que Dios es todo, ¿no? Y yo decía, Dios es todo. Entonces, si Dios es todo, yo también soy Dios. Y me decía, sí, tú eres Dios, pero tu conciencia limitada no te permite entender las cosas. Y yo decía, a ver, pero si soy Dios, se supone que tengo la conciencia de Dios y por lo tanto debería entender todo. ¿Cómo me explicas eso? Y decía, no, lo que pasa es que tu conciencia es limitada y no entiendes, ¿no? Dios no es todo, Dios está en todos los lugares, que es muy diferente, ¿ya? Eso se le conoce como panteísmo, creer que todo es Dios, que los árboles son dioses, que los animales son dioses. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, va a la India y encuentra una vaca en la carretera, no puede bajarse a mover la vaca porque se cree que la vaca también es un dios, ¿ya? Son cosas chistosas, pero pasan. Y el día de hoy, lamentablemente, hay muchas de estas personas enseñando este tipo de enseñanzas raras, ¿no? Que Dios ya no es un ser máximamente grande, un ser benevolente, omnipotente, omnisciente, etcétera, ¿ya? Y cambian la perspectiva de quién es Dios y qué dijo Dios. Y por último, niegan a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Yo ya les había dicho un ejemplo de estos, por ejemplo, son los testigos de Jehová. Otro ejemplo de estos son los mormones, ¿ya? Los mormones, ellos tienen algo bien extraño porque tuvieron un profeta inicial que se llamaba Joseph Smith allá por los años, más bien por el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y este profeta alega haber recibido una nueva revelación, ¿ya? Y es producto de eso que sale el libro del Mormón que se conoce, ¿no? Y el problema de estos señores es que los profetas para ellos son como dioses, ¿no? Hay escritos de profetas que los mormones cogen y lo equiparan al mismo nivel que en la Biblia. Y por eso es que terminan con cosas, por ejemplo, como la poligamia. Joseph Smith era un polígamo, ¿ya? Y muchas sectas mormonas hoy en día, sobre todo en los Estados Unidos, todavía mantienen esta costumbre, ¿ya? Los hombres te pueden tener 2, 3, 4, 5 esposas, ¿ya? Y hay un documental justo el otro día que conversábamos con mi novia, creo que está en Netflix, que era de esposas sobrevivientes o ex mormonas que salieron de estas sectas y decían que es terrible porque básicamente las tratan como esclavos, ¿no? Porque las esposas son una esposa más y si tú quieres salir de esa secta, te van a hacer la vida imposible para que tú salgas. Entonces, miren lo que está diciendo Judas aquí, 3 cosas. 1, convierten el libertinaje en la gracia de Dios. 2, niegan a Dios como único soberano. Y 3, niegan a Jesús como Señor, ¿sí? ¿Y cómo se combate todas estas cosas? Estudiando, entendiendo bien quién es Dios, ¿ya? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se manifiesta a Él? ¿Ya? ¿Quién es Jesús? ¿Ya? ¿Cómo es que Jesús se encarnó en un Dios? ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo es eso de 3 personas que son un solo Dios? ¿Ya? Todas esas cosas, aunque ustedes no crean, afectan hoy en día, ¿ya? Y si usted está aquí sentado el día de hoy, yo espero que usted tenga ganas de aprender sobre eso, tenga ganas de estudiar sobre eso. Y no espere solo a que llegue el domingo y venir todos y recibir la palabra. Sí está bien, ¿ya? Pero debemos estudiar la palabra a fondo, debemos todos los días leer, indagar, ¿ya?
No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han ido últimamente a las librerías cristianas y se han comprado un libro sobre algo, ¿ya? Nuevamente, como digo, sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Trinidad, sobre lo que sea, ¿ya? Ese es un poco el anhelo que deberíamos tener de escuchar sobre Dios y de entender quién es Dios y de entender cómo funciona Dios. Porque si no, luego terminamos como estas otras personas que terminan creyendo cosas extrañas y arrastran a otro a esas cosas extrañas. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema con que ellos tengan algo diferente a mí? ¿Ya? Y yo digo que es un problema muy grave porque muchas de estas creencias son fundamentales para el temas como de salvación, ¿ya? Uno no puede llegar luego al infierno y decir, bueno, Dios, yo quiero entrar al cielo porque fui mormón y chuta, o sea, me equivoqué en algo, ya no creí en tu Hijo como mi Señor y mi Salvador, ¿ya? Pero ¿qué dice Juan 1:12? A los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creyeron en quién, en Jesucristo, ¿ya? Si yo creo que Jesucristo es un ser creado, un ser limitado, un ser que no tiene poder para salvación, mi eternidad depende de eso, ¿ya? Y por eso es que Pablo habla de la sana doctrina, ¿ya? Muchos hoy en día también dicen, no, es que no te pelees por la doctrina, la sana doctrina no importa, la sana doctrina no es algo relevante para hoy en día, mejor enfócate en compartir de Jesús. No, la sana doctrina sí importa, ¿ya? Las verdades fundamentales sí importan y todas las personas, la mayoría de apóstoles de Jesús murieron por defender esas sanas doctrinas. Murieron a manos de leones, murieron crucificados, murieron ahorcados. Y uno a veces está aquí diciendo, bueno, no peleemos por la sana doctrina, no importa, ¿no? Pero no es así. Así que, un verdadero defensor de la fe debe demostrar una buena conducta. 2, un verdadero defensor de la fe debe conocer bien la palabra de Dios. Y número 3, si me ayudan con el slide, por favor. El verdadero defensor de la fe debe amar a los que están cautivos por el enemigo. Si me acompañan, por favor, a 2 de Timoteo 2, el versículo 24 al 26. Listo. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufridor, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda y se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí? Básicamente lo que Pablo está aquí hablando en la carta de Timoteo es que debemos ser amables con aquellos que no creen lo que creemos, sí es verdad, pero también debemos estar listos para enseñar a otros sobre lo que no es verdad. Y aquí está lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Con mansedumbre corríjanlos por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿sí? Y ese es el propósito de todos aquí, ¿ya? ¿Cuál es la gran comisión que nos dio Jesús? Por lo tanto, id y haced discípulos y bautizadlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que yo los he enseñado, ¿sí? Básicamente Jesús fue y dijo, hagan discípulos, compartan de lo que yo les di, ¿ya? ¿Para qué? Para que se arrepientan y conozcan de la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él, ¿ya? Y esto es un poco lo más preocupante. No sé cuántos de aquí, por ejemplo, han compartido con alguien este último mes sobre la Biblia, sobre Jesús, ¿ya? Cuando Pablo habla que alguien está cautivo bajo los lazos del diablo, significa que la vida de esta persona está presa bajo lo que el diablo desea, ¿ya? Está presa en una vida de violencia, está presa en una vida de alcoholismo, está presa en una vida de depresión, está presa en una vida de libertinajes, ¿sí? Y Pablo dice, ustedes tienen la oportunidad de sacar a las personas de esa vida, ¿ya? No sé cuántos de ustedes tienen algún familiar, algún amigo
que no conozca del Señor, ¿ya? Creo que todos tenemos a alguien y todos veo en sus rostros que ahorita se les vino a la mente una persona. Les pongo el reto de que oren esta semana por esa persona y se acerquen a compartirle, ¿ya? Se acerquen a compartirle porque está cautivo en los lazos del enemigo. Y obviamente al enemigo no le gusta que nosotros hagamos eso. Y por último, vamos a volver al libro de Judas y vamos a ver ya los últimos versículos de Judas. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Judas 20 al 23, por favor, dice lo siguiente. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos del amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas termina casi este pasaje diciendo algunas cosas, ¿no? En primer lugar, nuevamente un poco lo que yo les decía al inicio, ¿no? De tener esa vida piadosa, de edificar sobre la fe, orando en el Espíritu Santo, conservando el amor, etcétera. ¿Para qué? Para que a los que dudan, que los convenzcan, ¿ya? Yo no sé cuántos de ustedes, o por lo menos yo creo que a veces, y bueno, no estoy echando la culpa a ninguna iglesia, pero creo que es una mala costumbre que estamos tratando de cambiar, que a veces al que tiene dudas se le hostiga y dice, bueno, estoy teniendo dudas sobre mi fe, ¿no? No sé cuántos de ustedes aquí han tenido alguna vez dudas sobre si todo lo que les enseñan aquí todos los domingos es verdad, ¿ya? Yo alguna vez me pregunté eso. Yo llevo casi 24 años de cristiano y ahorita tengo 27, más o menos a mis 20 años sí me empecé a cuestionar de si es que lo que me habían enseñado mis pastores y mis padres era verdad, ¿ya? Porque yo había crecido en un ambiente cristiano y tenía todo el derecho de cuestionar si es que lo que me habían enseñado era verdad, ¿ya? Ahora, yo creo que Dios, en vez de enojarse con eso, le da alegría de esas dudas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene dudas y cuando las responde, su fe se afirma mucho más, ¿ya? Cuando uno tiene dudas y alguien le ayuda a resolver esas dudas, su fe se cimenta mucho más. Y dice, ¿sabes qué? Yo estaba dudando de esto, pero encontré esto otro que me ayudó a creer y ahora mi fe es mucho más sólida. Así que no tengan miedo de tener dudas, de tener preguntas, ¿ya? No sé cuántos de aquí son padres, por ejemplo. ¿Pueden levantar su mano? Padres o madres, son bastantes, diría un 60, 70%, ¿ya? Cuando sus hijos vengan donde ustedes y tengan dudas, no tengan miedo, ¿ya? Cuando sus hijos vengan donde ustedes y les diga, papá, mamá, en la iglesia me enseñaron, perdón, en el colegio me enseñaron que no solo existen dos sexos, sino que hay más, ¿ya? Usted debe estar listo para responder esas preguntas, ¿ya? Cuando vayan donde ustedes y digan, papá, mamá, en la universidad un profesor me enseñó que Dios no existe, ¿qué hago? ¿Ya? Usted debe estar preparado para responder esas preguntas, ¿no? Papá, mamá, tengo un amigo en la escuela que me está enseñando que Jesús nunca existió y que es todo un mito, ¿ya? Usted debe estar preparado para responder esas preguntas, ¿sí? Pero si usted nunca le ha interesado el tema, nunca ha investigado, nunca ha leído nada al respecto, posiblemente sus hijos le termine convenciendo a usted, ¿ya? A eso se refiere con este pasaje. Y por último, creo que algo muy importante, y es que aquí vuelve a repetir Judas, es a otros salvad, arrebatándolos del fuego, ¿sí? Y como yo decía, el hecho de tener enseñanzas erradas y doctrinas erradas puede significar que esa persona perezca en el fuego, ¿ya? Y suena un poco cruel, suena un poco duro, por así decirlo, pero es la realidad, ¿ya? Es lo que el Señor nos enseña, que aquellos que no lo aceptaron y no lo recibieron como Señor en su corazón, ¿ya? Perecerán en el fuego eterno, ¿ya? Y esto es algo que a veces no nos gusta escuchar porque suena feo, porque todos tenemos amigos y familiares que no creen en el Señor, ¿ya? Y decimos, ¿y qué va a hacer de ellos? Pero por eso es que es nuestra responsabilidad compartir del Señor, compartir del Evangelio y compartir y dar defensa. Ya, ahorita creo que la palabra defensa tiene una mejor connotación de cuando nosotros iniciamos, dar defensa de la fe.
¿Por qué? Porque siempre vamos a tener oposiciones. Y sobre todo hoy en día que vivimos un mundo tan globalizado, ¿ya? Muchos niños, muchos jóvenes, incluso muchos adultos, empiezan a ver cosas en Facebook, cosas en YouTube, cosas en Instagram, cosas en TikTok, lo que sea, de gente que empieza a hablar de religión o en contra de la religión o lo que sea. Y dice, pero ¿sabes qué? Yo vi este video en YouTube y este chico dice que Dios no existe, ¿no? Que es una invención psicológica del ser humano, ¿no? ¿Cómo tratamos de esas preguntas? ¿Cómo hacemos para dar respuesta ante eso? ¿Sí? Así que para ir terminando, quisiera ir por los 3 puntos que quiero dejarles hoy. Un verdadero defensor de la fe debe, ¿cuál es el primero? Demostrar buena conducta. Un defensor de la fe debe, segundo, conocer la palabra del Señor. Y por último, un verdadero defensor de la fe debe amar a los que están cautivos, ¿sí? Entonces, el día de hoy quiero que se lleven estas 3 cosas. Y si algo de lo que yo les he dicho el día de hoy, ustedes han sentido como que, eso que dijo este chico que se vino a parar el domingo en la iglesia, yo no sé. Vaya y busque, vaya y investigue, ¿ya? Por eso es que este pasaje se conoce básicamente como un mandamiento apologético para todo el mundo, ¿ya? Uno cree y dice, bueno, hoy en día, hoy ya aprendimos sobre la apologética, sobre la defensa de la fe y todo, pero eso es para los que se van y se paran al frente, ¿no? Eso es responsabilidad del pastor. No, Pedro nunca dice que este pasaje es para los líderes o solo para los estudiosos o lo que sea. Él habla que es un pasaje para todos. Así que si me ayudan poniendo la siguiente slide, por favor. ¿Cuál está? Judas. El siguiente, porfis. Perfecto. No sé si logra ver bien, espero que sí, pero si no les voy a leer aquí. Y termino con esto. Chesterton, que todos debemos conocer, el famoso periodista y filósofo británico, dijo una vez que llegará el día en el que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde, ¿ya? Y creo que con todo lo que les acabé de comentar, esta afirmación no está muy lejos de convertirse en verdad, ¿ya? Va a llegar el día en donde, y llegó el día más bien dicho, solo que está en otros países, en donde se persigue a los cristianos por decir que solo hay 2 sexos, ¿ya? En el que se persigue a los cristianos por decir que el Señor creó hombre y mujer, en el que se persigue a los cristianos por decir que el matrimonio solo es entre hombre y una mujer, ¿ya? Todo ese tipo de cosas está ocurriendo. Y si no estamos preparados para responder para las personas que vienen esas preguntas, nos van a terminar convenciendo a nosotros, ¿sí? Si no conocemos bien al enemigo, si no armamos bien la estrategia, el enemigo va a terminar destrozando a la iglesia. ¿Y saben qué es lo más complicado de esto? Es que las personas que están enseñando eso saben que la única barrera que tienen entre ellos y su objetivo es la iglesia. Y van a hacer lo posible por infiltrar la iglesia y por derrumbar la iglesia y por quitarles a los padres la potestad de enseñarles a sus hijos para lograr sus objetivos. Y esto hoy en día está ocurriendo, como les dije, en varios países. Y Ecuador no está tan lejos de eso. Ustedes vieron hace unos meses ya se aprobó el aborto por violación, ¿ya? Luego de eso irán por más causales dentro de lo que se conoce como el Código Penal a favor de aprobar el aborto por violación. Hace algunos años ya aprobaron el matrimonio homosexual aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Aprobar que padres del mismo sexo adopten niños, ¿ya? Y así se van cogiendo de leyes, y terminamos con lo que se conoce como sociedades postcristianas, en donde el cristiano es básicamente perseguido y dejado a un lado porque sus creencias son en teorías creencias como cavernícolas, ¿sí? Así que termino con esta idea y no sé si me ayudan con la siguiente slide, que todos somos apologistas. Ya mismo ha de salir ahí la slide, pero lo que les quería compartir es eso, ¿sí? Todos somos defensores de la fe, ¿ya? Para ser buenos defensores de la fe debemos primero demostrar una buena conducta, ¿ya? Porque es obvio, a mí no me sirve de nada enseñar que Jesús es Salvador, ¿ya?
si la persona a la que le estoy comentando sabe que yo golpeo a mi esposa en la casa, ¿no? A mí no me sirve de nada enseñar que solo existe un Dios si esta persona ve que todos los viernes me estoy acostando con una chica diferente. A mí no me sirve de nada enseñar sobre la salvación, ¿ya? Si esta persona ve que yo hago estafas en los negocios. A eso se refiere tener una buena conducta. Conozcan la palabra de Dios, ¿ya? Tengan ganas y anhelo de conocer más, tengan ganas y anhelo de estudiar más, ¿sí? Yo veo que, por ejemplo, aquí hacen vigilias los días domingos, que me parece, los días viernes, que me parece algo hermoso. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes vienen a la vigilia? ¿Ya? Y eso también es un llamado de atención para mí, porque en mi iglesia las vigilias las pasaron online y hay veces que me conecto y no me conecto, entonces digamos que también estamos en el mismo curso, ¿no? Y por último, ama a los cautivos. Entendamos que la sociedad afuera está clamando porque alguien logre llenar el vacío que tienen en sus corazones, ¿sí? Vivimos en una sociedad muy fracturada, con personas depresivas, con personas que perdieron familiares, con personas que tienen problemas, enfermedades, que no encuentran trabajo, ¿sí? Con personas que están afectadas por varios elementos. Y nosotros debemos aprender a amar a esas personas y a compartirles del Señor y a enseñarles que hay un Dios que los ama y que murió por ellos y que está dispuesto a cambiar sus vidas si es que ellos le dan una oportunidad, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nuevamente, todos somos apologistas. ¿Y cómo se conoce un verdadero defensor de la fe? Demostrando una buena conducta, conociendo la palabra de Dios y amando a aquellos que están cautivos, ¿sí? Así que no sé si me pueden acompañar, vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por este día y en lo personal te doy gracias porque me has dado tú la oportunidad de compartir frente a mis hermanos y mis hermanas, Señor. Sabemos que vivimos en un mundo, Padre, que cada vez está más caotizado, Señor. Un mundo en donde tus verdades están intentando ser eliminadas y un mundo en donde los padres y los hijos y los jóvenes y los ancianos, Padre, cada día enfrentamos más adversidades, Padre. Pero te damos gracias porque nos dejaste tu palabra y te damos gracias porque nos dejaste tu guía a través de tus hijos y de tus siervos, como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, Señor, y Judas también, Señor. Te damos gracias porque nos has llenado de herramientas y de convicciones, Dios, para poder defender lo que es verdadero, Señor. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que vino aquí. No los conozco, Señor, tal vez no podré conocer a muchos de ellos, Padre, pero tú vives del día a día al lado de ellos. Yo te pido que abraces a sus familias, te pido que bendigas sus negocios, Padre, que bendigas sus trabajos, que bendigan sus matrimonios, Padre, que bendigas a sus hijos, Padre, y te doy gracias también por esta iglesia, por esta casa tuya, Señor. Te pido que la bendigas, Padre, que la llenes de tu Espíritu Santo, Padre, y que esta iglesia, Padre, sea una luz en medio de la oscuridad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas en este domingo. Amén.